en la segunda epístola del apóstol San Juan. Segunda epístola de Juan, versículos 7 al 11. Bendiga eternamente, hermano. Segunda epístola de San Juan, los versículos 7 al 11. Es un puro capítulo, ¿verdad? Sí, es un solo capítulo, hermano. Son 13 versículos solamente, es una carta muy pequeña, dirigida a la señora elegida, que se entiende que es la iglesia. Sí, es una epístola universal. Dice: el anciano a la señora elegida, en versículo 1, y a sus hijos, dice, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Está dirigida a la iglesia. El apóstol le llama a la señora elegida. ¿Lo tenemos, versículo 7 en adelante? Escucha, dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Padre, en el nombre de Jesús, seguimos delante de tu presencia, Señor, pero en esta ocasión queremos rogarte, Dios, después de haberte alabado y exaltado con nuestras gargantas, con nuestros cánticos, Señor, queremos suplicarte, Señor, implorar tu favor sobre mi vida y sobre la vida de mis hermanos que estaremos escuchando tu palabra, Señor. Habla a nuestro corazón, Padre. Dejo este lugar a tu Espíritu Santo, Señor, para que sea tu Espíritu Santo el que traiga una palabra que edifique, una palabra de vida eterna, una palabra que santifique, que confronte, que nos lleve, Señor, a tu presencia en olor grato, Señor. En el nombre de Jesús, edifícanos en tu palabra, por tu gracia, por tu misericordia, por amor a tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Gloria al nombre de Jesucristo. Algo que llamó mi atención esta tarde, hermanos, y creo que no solamente esta tarde, sino que por mucho tiempo el Señor ha estado tratando conmigo en este punto, es la cuestión doctrinal. Y quiero decirles, hermanos, que ha sido así desde hace algunos años atrás, de perdida unos 6, 7 años atrás, tal vez unos 5. Los que son de Urbi recordarán que hicimos una rifamos un asador que me habían regalado, un asador de tambo, pero muy, muy, muy bien hecho. Y lo rifamos para comprar un equipito de sonido, que es creo que el que tenemos allá arriba. Y se hizo esa rifa, hermanos, en un mes de noviembre, me parece. Y a partir de ahí, lo recuerdo por lo de la rifa, más o menos las fechas. El Señor trató conmigo de una forma muy, muy, muy directa con relación a la necesidad doctrinal de la iglesia. Por eso, si ustedes se fijan, la mayor parte de mis mensajes tienen que ver con doctrina, porque Dios trató conmigo de esa forma. Y aunque ha habido otras líneas de pensamiento en la predicación en este púlpito, regularmente ha girado sobre lo que son los temas doctrinales.
Y hay una necesidad en la iglesia, hermanos, en nuestros tiempos. Hay una necesidad que a mis ojos ha sido latente, ha sido muy obvia. Es una necesidad que ha sido muy insistente delante de mí, y es la necesidad de cuidar, de proteger la doctrina. La palabra del Señor dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y ya lo hemos explicado, columna significa que la sostiene. ¿Qué sería de usted si no tuviera columna vertebral? La que nos tiene puesto, la columna vertebral. ¿Cómo caminaríamos si no tuviéramos columna vertebral, hermanos? No caminaríamos, ¿verdad? Andaríamos como gusanitos. Sí, así. No, pero eso ya es el tiempo, hermano. Eso ya es el tiempo, ya. Sí, el tiempo que ha vivido, dijo el hermano Melchior. ¿Cómo andaríamos, hermano, si no tuviéramos columna? No podríamos estar en pie, no podríamos estar erguidos, no podríamos sostenernos. La columna de la verdad tiene que sostener la verdad. ¿Explico? Y baluarte dijimos que era que defiende, un baluarte es para defensa. Estamos aquí, hermanos, no solamente para sostenerla, sino para defender la verdad. Ahora, me llamó la atención que dice el versículo 8, mirad por vosotros mismos. Ese sería el tema, hermanos, de nuestra reflexión en esta tarde, la necesidad de mirar por nosotros mismos. ¿Saben que hemos visto, hermanos, de una forma a veces cínica y descarada, cómo la doctrina ha sido tergiversada, cómo la doctrina se ha perdido, cómo a la doctrina se le ha dado, o se le ha quitado, mejor dicho, el valor real que tiene la doctrina? Fíjense cómo dice la palabra del Señor en el versículo 9: cualquiera que se extravía y no persevera en la verdad, en la doctrina de Cristo, ¿qué dice ahí? No tiene a Dios. Y esta es una realidad, hermanos, que necesitamos nosotros meditar. Porque es claro lo que la palabra del Señor dice: cualquiera que se extravía y no persevera, ¿en dónde? ¿En qué? En la doctrina de Cristo. Qué tremendo es, mis amados hermanos, que hay personas que piensan que si en una iglesia no hay manifestación de lenguas, que si en una iglesia no hay manifestación de sanidades, que si en una iglesia no anda la gente revolcándose como lombriz en sal, el Espíritu de Dios no está en esa iglesia. Dios no está en esa congregación. Dios no está en esa iglesia donde no hay ese mover, ¿qué pudiéramos decir? Sobrenatural. Pero fíjese lo que la palabra del Señor nos dice: el que no persevera en las lenguas, el que no persevera en las manifestaciones sobrenaturales, el que no persevera ¿en qué? En la doctrina de Cristo. Y esto es algo que nosotros necesitamos ver y cuidar, hermanos, que en la iglesia, en el lugar donde nosotros nos congregamos, en el lugar donde yo vengo a recibir palabra de Dios, verdaderamente se esté predicando palabra de Dios. Y esto es una necesidad de cada uno de nosotros, de cada uno de los creyentes. Les comentaba hace algunos días atrás de un hermano. El hermano edificó, el Señor le permitió, ¿verdad?, levantar una iglesia, un templo, una congregación, como usted le quiera llamar. Y el hermano al tiempo es llamado por Dios a las misiones. Y el hermano fue a dar allá al Cuervo, allá en la sierra, allá por Yoquío. Y allá el hermano levantó un orfanato, y allá está trabajando en el orfanato, hasta donde tengo yo entendido hasta ahorita. El hermano está trabajando allá, pero la iglesia que él plantó, él se quedó en la iglesia aquí en Chihuahua. Y le pidieron en una de las vueltas que vimos, ¿se acuerdan que les platiqué que él predicara en un culto? Y el pastor se le ocurrió la brillante idea de no ir al culto porque al cabo iba a estar predicando el hermano. Pero resulta de que se levantó otra persona y empezó a predicar a la iglesia. Y su predicación era: hermanos, yo no sé leer. Y hasta ahí pues todo bien, ¿verdad? Dios ha usado a mucha gente sin saber leer, que por lo que han escuchado de la palabra pueden dar un testimonio, pueden predicar. Pero se levanta aquel hombre y empieza a decir: hace 4 años que
por predicar el evangelio. ¿Y qué creen que dijo la iglesia? Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor que el que no ve primeramente por los de su propia casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Pero la iglesia respondió con un gloria a Dios, aleluya. El otro día me encontré a mi hijo y le piché un gancito, gloria a Dios, dijeron todos. La vez pasada no les dije que se trató la prédica, ¿verdad? O sí les dije. Pues de eso se trató, hermanos. Eso es lo que estaba diciendo este varón. Entre muchas otras cosas, ¿verdad? Que no viene al caso. Pero como no sabe leer, toda la gente, toda la iglesia entendió, creyó, pensó, discernió que lo que aquel hombre estaba predicando era una revelación de Dios, un mensaje directo del Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre aquel hombre para la iglesia. Hasta que se levantó el pastor todo indignado y dijo, bájese inmediatamente de ese altar. Y le puso una regañiza a los hermanos. Hermanos amados, esta es una realidad, no es un chiste de los que a veces se me salen a mí en el púlpito. Esta es una realidad, es una verdad. Estamos viviendo tiempos, hermanos, bien complicados para la iglesia cristiana, porque se han levantado muchos, como dice ahí el apóstol, muchos engañadores han salido por el mundo. Hermanos, hoy la iglesia de Jesucristo necesita entender la necesidad que tenemos, no solamente de cuidar la doctrina, sino de defender la doctrina, de pelear por la doctrina, de sacar las ganas, hermanos, de sacar lo que tengamos, el arsenal espiritual que Dios nos ha dado para que defendamos la sana doctrina. Esto es una necesidad de cada uno de nosotros. Que no venga un testigo de Jehová, que no venga un mormón, que no venga un lo que sea a movernos de nuestra fe, de la certeza que tenemos en la Escritura. Qué terrible es que a veces hay cristianos que tienen 30, 40, 50 años en el Evangelio y no han comprendido la doctrina bíblica. O no se les ha predicado, o no les ha entrado en la cabeza. Pero vienen a veces doctrinas que deslumbran y a veces hasta los mismos pastores podemos caer en ese juego de Satanás. Por eso hoy quiero hablarles de la necesidad, hermanos, de mirar por nosotros mismos. ¿Por qué necesitamos cuidar de nosotros mismos? En primer lugar, hermanos, lo tenemos ahí en el versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Cuide que su comunión con Dios no se pierda, hermano. Necesitamos estar bien seguros de que el camino que estamos caminando nos va a llevar a la eternidad con Dios. Cualquiera que se extravía. ¿Qué es eso de extraviarse? Hermanos, usted es chofer. ¿Sí va? Anda manejando por todos lados. Okay. ¿Qué pasa si da una vuelta mal dada? Bueno, eso es una vuelta prohibida, no una vuelta mal dada. Aparte necesitas estar en tránsito ahí. Hace años vino una persona allá de Uruguay, vino para acá, para la ciudad, y traía a la esposa y a los niños, y no sé, de que le dijo a la esposa, tú cuida de aquel lado, yo cuido de este otro, para tener que haber una vuelta en U. Y se dieron la vuelta en U y resulta que el tránsito estaba atrás de él. Pero bueno, eso ya es otro cantar, ¿no? ¿Qué pasa, hermanos, cuando no sabemos por dónde ir a un lugar y damos vuelta para otra parte? Cuando nosotros nos fuimos a la sierra, mi esposa y yo, cuando nos fuimos para allá, yo vi la ruta para llegar a Uruguay en un mapa, en un taller que estaba aquí en la avenida Zarco, y era toda la referencia que teníamos. Yo nunca jamás había escuchado de un pueblo que se llamaba Uruguay. Y ahí vamos, hermanos. Ahí vamos por toda la carretera hasta las Estrellas, y luego de las Estrellas agarramos un Guajajurichi por el puente de las Varitas, y ahí vamos. Ya casi para llegar a en Aguatiachi le preguntamos a dos personas, oiga, ¿vamos bien para Uruguay? Sí, sígale derecho. Y más adelante había un entronque. Yo no sabía que esos dos a los que les preguntamos eran miembros de la iglesia, si no me los hubiera llevado como guías. Pero bueno, llegamos, hermano.
Gracias a Dios llegamos. Pero si en aquel entró que yo hubiera dado vuelta a la derecha, en lugar de dar vuelta a la izquierda, nos hubiéramos perdido. Y a lo mejor hubiéramos llegado, más adelante le hubiéramos podido preguntar a alguien, oiga, ¿por dónde va? Y ya nos hubieran regresado. Pero cualquiera que se extravía, hermanos, puede llegar a cualquier lugar, menos al que va. Menos al que va. Esa es la necesidad que tenemos, hermanos, de cuidar la doctrina. Porque la doctrina, este libro precioso, es un libro de instrucciones. Un manual de instrucciones que nos va a hacer llegar a donde esperamos llegar. Pero si con este manual nosotros nos llegamos a perder, ¿no le ha pasado que de repente traen un mapa y hay alguien que va guiando con el mapa en la mano? Y de repente ya no hayan para dónde y traen el mapa. El Google no lo manda por otra parte, ¿verdad? Sí, ya me han tocado. Sí, no les ha tocado que los que andan en los rallies, por ejemplo, en los rallies van siempre dos personas, uno en el mapa y el otro en el mapa. Y el del mapa tiene la responsabilidad de saber leer los mapas. Porque si más adelante el carro tiene que dar vuelta a la derecha y estos se siguen derecho, van a perder la carrera, van a perder la ruta. Poder leer el mapa, saber leer el mapa, es una necesidad indispensable para llegar a la meta. Y cuando nosotros no entendemos lo que el mapa nos está diciendo, vamos a terminar extraviados. Por eso necesitamos pedirle a Dios que nos ayude, que nos enseñe, que nos guíe. Y sobre todo, amado hermano, pedirle a Dios. Yo como pastor, usted como oveja, pedirle a Dios que nos enseñe, que nos abra las escrituras, que nos guíe por la verdad, que no seamos extraviados, hermanos, en una doctrina de demonios. Dice el apóstol Pablo ahí a Timoteo, le dice que por la hipocresía de mentirosos, dice que muchos se perderán siguiendo doctrinas de demonios. Déjenme lo busco para no echarle cuentos, lo que les estoy predicando, ¿no? Primera Timoteo, capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, escuche, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa apostatar? Apostatar, mis hermanos amados, significa cambiar una cosa de lugar. Por ejemplo, si yo tomo este control remoto, que es con el que prendemos aquí el monitor, y lo pongo acá, lo que hice fue apostatar el control. Eso es apostatar, ¿sí? Cuando yo tomo una cosa que está en su lugar y la pongo en otra, eso es apostatar. Y dice, apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que voy a abandonar el cristianismo? No. Que me voy a cambiar en mi postura de fe. Eso significa apostatar de la fe. Yo voy a seguir creyendo, pero voy a creer de una manera diferente. Eso significa apostatar. Y esta es la importancia de la doctrina, porque dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sí estamos captando la intención de esto? Necesitamos cuidar de nosotros mismos. Necesitamos cuidar de nuestra doctrina. Qué tremendo es, hermano. Miren, y esto espero no pisarle los callos a nadie. Y si se los piso no soy yo, es el Espíritu Santo, ya saben. Si usted siente que algo lo estoy diciendo por usted, es por usted, no se haga. Pero no soy yo, es el Espíritu Santo. ¿Sabe que mucha gente, quiero usar la palabra correcta, no ama la enseñanza? Mucha gente menosprecia la enseñanza. En el Antiguo Testamento, déjenme ver si encuentro la cita. Si mal no recuerdo, es Oseas.
Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido. Escuche qué palabra. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Sí nos damos cuenta de la importancia que tiene la doctrina? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero escuche, ¿por qué le falta conocimiento al pueblo? Dice el versículo 6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. O sea, aquí es cosa de cada uno de nosotros. A veces nosotros nos vamos solamente por pequeñas porciones de la Escritura. Y la palabra en este versículo me ha tocado que mucha gente dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y hasta ahí se quedan. Hasta ahí llegan. Pero el versículo completo dice: por cuanto tú desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de Dios, de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Todo esto dice el versículo 6. Pero a veces nos conformamos solamente con pequeñas porciones y entendemos que el pueblo se pierde por falta de conocimiento, pero no entendemos por qué le falta conocimiento al pueblo, porque desecharon el conocimiento. Por tanto, dice, te echaré del sacerdocio. Y escuchen, hermanos, porque pudiéramos pensar en los pastores. No, es que esto es para el pastor. ¿Qué no dice la palabra de Dios? Que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces no es nada más para el pastor, es para la iglesia. ¿Sí o no? Hasta lo cantamos a veces: nos has hecho reyes y sacerdotes. El apóstol Pedro dice que somos real sacerdocio, o sea, reyes y sacerdotes. Pero dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te echaré del sacerdocio. Y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Eso sucede, hermanos, cuando se apostata de la fe. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por qué? Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, y vienen ahí algunas cositas, ¿no? Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, casi parece la Iglesia Católica, ¿verdad? Para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Pero aquí el punto es que necesitamos cuidar la doctrina que recibimos. Qué tremendo es, hermanos, que hay grupos que se llaman cristianos, que se dicen cristianos, y andan evangelizando a los hermanos de las iglesias, sacando a los hermanos de las iglesias y llevándoselos a otras doctrinas. Por ahí hay un grupito especialmente, ¿verdad?, que hablan en hebreo, utilizan hebraísmos, pero esos no evangelizan los que están allá afuera, esos evangelizan los que están dentro de las iglesias. En cierta ocasión que veníamos en un Didi, a mí me quisieron evangelizar en el Didi. A mí me quisieron hablar en hebreo. Tenemos que tener ese cuidado, ¿no? Tenemos que tener ese cuidado porque el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien. Ahora fíjese, ¿por qué tengo que tener cuidado de mí mismo? Versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo. O sea, no es uno, son muchos engañadores, hermanos. En cierta ocasión, platicando con mi esposa, le decía: me siento a veces superado, a veces me siento tan inútil
Y me siento tan agobiado, hermanos. Porque no bien terminamos de neutralizar una falsa doctrina para cuando ya se levantaron las otras 10. Y de repente, hermanos, nos vemos inundados de doctrinas extrañas, de doctrinas tan raras, que llaman la atención, que tocan a veces a los creyentes. Y tratamos de darles la verdad, de hablarles la verdad, de que entiendan la verdad. Pero a veces batallamos tanto. Hace algunos años, una persona llegó a la iglesia donde mi esposa y yo nacimos, donde mi esposa y yo nos congregábamos. Y recuerdo que de repente un hombre se levantó como líder, o lo pusieron como líder, y estábamos yendo a predicar a un ranchito que se llama Majalca, que está acá en Cuauhtémoc. Entra uno por el mirador a Gran Morelos y luego para adentro está el rancho Majalca. Y estuvimos yendo a predicar. Esta persona estaba encargada de aquella iglesita, que se compró un templo que estaba construido ya. Y se compró ese templo y se empezó a trabajar en ese templo. Y de repente, de buenas a primeras, este hombre dividió a la iglesia. Dividió a la iglesia. Muchos se fueron con él. Muchos se fueron con él. Al poco tiempo, después de que se fueron con él, terminaron en otras iglesias. Otros terminaron de plano fuera del evangelio. Cuando aquel hombre dejó a su esposa con 2 hijos. Gracias a Dios, algunos terminaron en otras congregaciones. Gracias a Dios. Desafortunadamente, otros no corrieron con la misma suerte. Terminaron en el mundo porque se fueron siguiendo a una persona que logró hablarles bonito, hablarles al oído. Y platicando en aquellos años, yo decía, ¿cómo es posible que la iglesia, que conoce a su pastor, que sabe lo que su pastor predica, que sabe lo que Dios ha hecho en sus vidas a través de ese hombre, y no estoy hablando de mí para con ustedes, estoy hablando de aquella congregación, ¿cómo es posible que se vayan detrás de esa persona, a la cual apenas estaban empezando a conocer? ¿Cómo es posible? ¿Saben cómo es posible, hermano? Porque dice la palabra del Señor en Timoteo, escuchando a espíritus engañadores. Esto es algo espiritual, hermanos. Y esto es algo que nosotros necesitamos entender, que los engañadores que se han levantado no vienen solos. No vienen solos, hermanos, vienen con una supuesta unción, vienen con una falsa unción, vienen con una unción demoníaca. Por eso es fácil que escuche la gente, por eso es fácil que engañen a la gente, porque no vienen solos, porque vienen acompañados y respaldados por espíritus engañadores, por espíritus inmundos. Y hermano, qué importante es que nosotros entendamos que lo que la palabra del Señor dice, por algo lo dice, por algo está ahí. Y nosotros necesitamos cuidar lo que estamos recibiendo como palabra de Dios. Y esto es algo importante. Jesús mismo lo dijo, mirad por vosotros mismos. Ahora Juan nos lo repite, mirad por vosotros mismos. Nadie va a ver por usted como usted mismo. Nadie. Eso es importante que lo entendamos. Dios quiere que usted cuide la salvación que usted ha recibido. Dice la palabra del Señor, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y esto es algo que está sucediendo en nuestros días. Miren lo que dice Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, en el versículo, ahí le digo, del 10 al 12. ¿Lo tienen? Sí. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Quiero hacer una diferencia aquí, quiero hacerle notar algo. En el versículo 10 termina con un punto y aparte. ¿Estamos? Ok, versículo 11
no termina con un punto y aparte, termina con un punto y coma. Quiere decir que lo que dice el versículo 12 va ligado al versículo 11. Está hablando de la misma cosa. ¿Estamos? Por eso les digo, si algo está en la Biblia, por algo es. Ese punto y ese punto y coma no están ahí de oquis. Necesitamos ver de qué se está hablando. ¿Estamos hasta aquí? Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Punto final. ¿De qué estamos hablando, hermanos? ¿Cuál es la maldad? ¿Cuál es la maldad que se va a multiplicar? ¿Cuál es esa maldad? Esa maldad, hermano, se refiere a los falsos profetas, a los falsos maestros. Dice el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado esta maldad, ¿qué pasa, hermano, cuando nos damos cuenta de que aquella persona en la que confiábamos para que nos predicara la palabra de verdad, resulta que nos engañó? ¿Qué pasa con nuestra fe? ¿Cómo se siente usted? El otro día me dijo Miguel, todo defraudado, me salió un dorito en mi bolsa de aire. ¿Cómo nos sentimos cuando vemos en los anuncios que están desbordan así las paquitas de las bolsas de Sabritas? Y vamos a la tienda y compramos nuestra bolsota de aire, ahí salen unas 2, 3 papitas ahí, una quemada y una verde y una... ¿Cómo nos sentimos? Defraudados. Cuando usted va y compra unos tenis, unos zapatos, y a los 15 días ya anda pisando chicles y sabe de qué sabor son los agujerotes que traen las suelas. Cuando se compra una ropa de marca y resulta de que va y se compra un perfume ahí al pasito de chorrocientos pesos en 50 que se lo dieron y es original, puro alcohol. Se lo pone y anda todo borracho. ¿Cómo nos sentimos? Defraudados. Me acuerdo cuando estábamos en la sierra, había un señor que no sé de dónde agarró dinero y puso una tienda. Como a los 2 o 3 meses le preguntaba, ¿dónde está la tienda? Ahí en la libreta. Se sentía defraudado, pues todo el mundo son familiares allá. Y todo el mundo le debía y nadie le pagaba. ¿Dónde está la tienda? Era pues en la libreta. Se sentía defraudado. ¿Cuántas veces, hermanos, entre cristianos, préstame ese disco, préstame ese, en aquellos años, ese cassette? Y jamás lo volvieron a ver. Y eso que es mi hermano. Y el otro decía, acaba de ser mi hermano. Pero nunca faltó ni conforme. Y se sentían defraudados. Hermanos, cuando nosotros le entregamos, escuchen lo que le voy a decir. Cuando nosotros le entregamos nuestra confianza a una persona, porque sabemos, porque creemos con todo el corazón que lo que nos están predicando es la verdad, y luego nos damos cuenta de que era un embuste, de que era un mentiroso, de que nada más abusó del rebaño, ese rebaño y los que están alrededor de ese rebaño van a perder la fe. Aquí la palabra del Señor nos dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque fueron engañados. ¿Cuánta gente hay allá afuera, hermanos, que piensa que todos los pastores son unos ladrones? Decía un hermano, un pastor, decía, en serio, dice, va uno y hasta miedo da de decir que es pastor, todo el mundo se agarra la cartera. Todo el mundo se anda cuidando el dinero. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto es, hermanos amados, lo que Satanás quiere.
que el amor de muchos se enfríe. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. No es por obra de hombres, hermanos. Simplemente todos esos estafadores que andan por ahí con sus pactos y con sus declaraciones y sus decretos, no están solos. No vienen solos. Y esto es algo que el creyente, el cristiano verdadero, tiene que entender. Tiene que cuidar por su propia salvación. Porque muchos, hermanos, pero de verdad muchos engañadores son los que han salido por el mundo. Y cualquiera que se extravía, ya lo vimos, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Yo le pregunto, ¿quiénes son los que van a entrar al reino de los cielos? ¿Los que tienen a Dios o los que no tienen a Dios? Por eso es importante mirar por vosotros mismos. ¿Por qué no? Porque muchos allá afuera, déjeme decirle que un día estuvieron adentro. Muchos de los que están allá afuera un día estuvieron adentro. ¿Qué pasó? ¿Por qué se salieron? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué huyeron? ¿Por qué apostataron de la fe? Porque no tuvieron cuidado de sí mismos. No tuvieron cuidado de la doctrina que estaban recibiendo. Y se alimentaron de basura. Y les hizo daño. ¿Estamos hasta aquí, hermanos? ¿Y estamos entendiendo la necesidad de mirar por nosotros mismos? Dice la palabra del Señor, cualquiera que se extravía, versículo 8, mirad por vosotros mismos, dice, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Repito, Jesús dijo, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Quiere decir que hay alguien que está interesado en que usted no reciba su corona. Quiere decir que hay alguien que está ahí dispuesto a robar su corona. Dice la palabra del Señor, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Hurtar, matar y destruir. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Quiere decir que ese alguien que está dispuesto a robar su corona, no nada más quiere robar su corona, quiere matarle, quiere destruirle. Pero la cosa aquí, hermano, Dios nos está diciendo para que no pierdas el fruto de tu trabajo, sino que recibas el galardón completo. ¿Cómo escaparemos nosotros?, dijo el apóstol. Obviamente guiado por el Espíritu Santo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Decíamos este domingo, si mal no recuerdo, estuvimos hablando acerca de la salvación y decíamos, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cuánto vale nuestra alma, hermanos? ¿Saben que hay gente que la malbarata? Que vende su alma por tener éxito. Hace algunos años, en un canal de noticias, en el canal que siempre vemos nosotros en las estrelladas, en las mañanas salen noticias y en las noches también pasan noticias, pero en un programa de esos, no recuerdo si fue en la mañana o en la tarde, pues presentaron a uno que le decían el brujo mayor de Catemaco, un viejo barbón, barba de chivo, y le decían el brujo mayor. Y este hombre dijo, le preguntaban, ¿verdad?, qué tan efectivo era, qué tan exitoso era él en su trabajo. Y él dijo, pues aquí vienen dos Fernández, que no son parientes, y vienen a buscar voz y fortuna. Son cantantes. Hay gente que vende su alma por chucherías. Hace algunos años, no sé si a ustedes se los había compartido, leí un libro, una novela,
que se llama Rebelión a bordo. No recuerdo el nombre del escritor, pero se trata de un joven de 17 años que se embarca en una travesía marítima. Él va como grumete y llegan a un lugar, a un puerto en Inglaterra, de donde van a partir, donde van a zarpar. Y él ve que toda la gente está comprando chucherías de 55 chelines, o sea, 5 centavos. Y él pues también compra un collar y compra algunas cositas, ¿verdad?, de bisutería, ¿qué le llaman? Y llegan a una isla llamada Tahití. Y en esa isla Tahití hay una joven que es la hija del rey de la tribu de indígenas. Y este muchacho ve a la joven y la joven ve al muchacho y ya sabrá. Corazoncitos por todos lados. Y volaron las mariposas y sonaron las campanas. Yo no sé de dónde campanas, pero sonaron. Se enamoraron los jóvenes. Pero para que el rey accediera a que aquella mujer, aquella joven se casara con este otro, aquel joven le sacó un collar que le costó 5 chelines y se le entregó al rey. Le entregó ese collar al rey. 5 chelines, 5 centavos. Y el rey dijo, ahí está mi hija. Como dice el dicho, así se va la hija con el Señor. Y a veces el diablo viene con sus collarcitos de 5 chelines. Y le entregamos el corazón, le entregamos el alma. Viene con sus 5 chelines de doctrina. O con sus doctrinas de 5 chelines. Y nos envuelve y entregamos nuestra confianza, entregamos nuestra fe por 5 miserables chelines. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Cuídate a ti mismo. Decían por allá, mucho ojo. Cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, porque, hermano, esto es algo serio. Esto es una realidad, hermano. No es un cuento, es una realidad. Y mientras nosotros no entendamos que esto es una realidad, estaremos propensos, hermanos, a perder lo que por tantos años hemos venido luchando por alcanzar. Yo no sé cuánto tiempo tengo usted en el Evangelio. A lo mejor tiene poco tiempo. 1 año, 2, 20, no sé. Usted que está en internet, no sé cuántos años tenga. A lo mejor ya está pastores. Pero tenemos que recibir el galardón completo. Y galardón completo no nada más es venir a un templo y decir que soy salvo. Yo tengo que entrar a las moradas eternas. Yo tengo que poder escuchar la voz de mi Señor diciéndome, ven, bendito de mi Padre, entra en el gozo de tu Señor. Recibe la herencia que fue preparada para ti desde antes de la fundación del mundo. Ese será el galardón completo. Mientras estamos aquí, disfrutamos de la comunión con Dios. Gloria a Dios por eso. Venimos y cantamos y alabamos y lloramos en la presencia de Dios. Y nos gozamos en su presencia. Y nuestro corazón arde. Y nuestra vida se goza. Nos deleitamos en la presencia de Dios. Pero ese no es el galardón completo. Debo decirle que ese no es el galardón completo. A lo mejor dejamos algún vicio. Gloria a Dios. Ese no es el galardón completo. A lo mejor pudimos darles una mejor vida a nuestros hijos, a nuestra esposa. Ese no es el galardón completo. Y la palabra del Señor nos dice para que recibamos, para que no perdamos el fruto de nuestro trabajo, sino que recibamos el galardón completo. Necesitamos aferrarnos a la sana doctrina. Necesitamos cuidarnos a nosotros mismos, mirar por vosotros mismos, para que no perdamos el galardón. Para que no perdamos el galardón. Una última cosa, porque si no, no me alcanza el tiempo. Versículo 10 y 11. Versículos 10 y 11 dice la palabra del Señor: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, ¿qué cosa?
participa de sus malas obras. Ahora, esto no quiere decir, ¿verdad?, que si llega un testigo de Jehová, usted le cierre la puerta de las narices y no le abra. ¿Qué quiere decir? No le diga bienvenido a su doctrina. Háblele la palabra, confróntelo con la palabra, enséñele la palabra, aunque ya no vuelva. Porque eso tiene, ya no vuelve. En cierta ocasión llegaron 2 personas allá en la casa, fueron los últimos que llegaron, por cierto. Llegaron y empezaron a hablarme sobre la recompra. Ya que les he mencionado la palabra recompra en la Biblia de los testigos de Jehová. Y yo me puse a explicarle lo que era la redención, lo que es la ley de la redención. Y cómo es que el Señor no nos recompró, sino que nos redimió. Y la persona ya que siempre va uno que sabe más que el otro. Y la persona que sabía más que el otro me dijo, déjeme, le hablo a uno de mis líderes para que venga y platique con usted. Y jamás volvieron. Ni el líder que sabía más, ni la que sabía menos. O sea, no le estoy diciendo que le cierre la puerta al que viene a hablar con usted acerca de la fe. Lo que le estoy diciendo es que, amado hermano, tenemos que conocer la palabra que tenemos en nuestras manos. Y saber cómo defender la palabra. Y saber cómo vamos a saber defenderla. De rodillas. Pidiéndole al Espíritu Santo que nos abra las Escrituras, que nos enseñe la verdad. Porque yo no puedo cerrarle la puerta al mundo. Tengo que ir al mundo a predicar la palabra. La gente necesita escuchar la palabra. No puedo cerrarme al mundo. Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Te acuerdas? Juan capítulo 17. Necesitamos ir y hablarles la palabra. Pero ¿cómo puedo recibir esa gente? Si aquí dice que participo de sus malas obras, es que no se trata de la gente, se trata de la doctrina. Fíjense cómo dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. O sea, está hablando de la doctrina, no de la persona. ¿Cuántos tenemos familiares católicos? ¿O de otra religión? Son familia. Y no podemos cerrarles la puerta. ¿Sí me explico? Ellos a nosotros sí no le hacen. Pero nosotros tenemos que defender nuestra fe. Y proclamar nuestra fe. Y hacerles ver cuál es nuestra fe. Aunque ellos no la acepten. ¿Sí me explico? No hace que no se rían. O sea... Tenemos que defender la fe, proclamar nuestra fe. Cuando dice, no lo recibáis en casa, está hablando de su doctrina. No acepte esa doctrina. Si no está conforme a la palabra de Dios, dice la palabra, sea anatema. Ahora, Judas nos dice en el versículo... Versículo 22. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea, ahí está haciendo una diferencia, si se fijan. A algunos que dudan, convencedlos. O sea, esos que, híjole, pues es que no sé si tenga razón o no. Bueno, para eso es la doctrina. Para enseñarles, para convencerlos de la verdad, para que puedan realmente conocer la verdad bíblica. Y luego dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego. Aquí está hablando del inconverso, hay que hablar del inconverso. Y dice, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. En otras palabras, no echéis los saludos a los perros, ni las perlas a los puercos. Pero ten misericordia. Interesante me parece. Qué importante es, hermanos, que nosotros aprendamos a mirar por nosotros mismos. A mirar por nuestra propia salvación. A cuidarnos nosotros mismos.
Ciertamente, hermanos, la responsabilidad del pastor es cuidar la doctrina que llega a las iglesias. Y la responsabilidad de la iglesia es pedirle a Dios sabiduría para su pastor, entendimiento en las escrituras para su pastor y para uno mismo, para que ni mi pastor sea engañado, ni yo sea engañado. Yo tengo una meta que alcanzar y es en la presencia de mi Dios. Y necesito mirar por mí mismo para llegar. Y cada uno de nosotros necesitamos mirar por nosotros mismos para llegar. Así que en esta noche, hermano, la invitación es clara. Necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos dé dirección, que nos dé entendimiento, que nos dé discernimiento y sabiduría, para que no seamos arrastrados por doctrinas de error, para que no seamos arrastrados por doctrinas de demonios que abundan cada vez más. Espero, hermanos, que esta reflexión nos lleve a las rodillas. Dijo alguna vez un predicador: la distancia más importante que todo hombre debe recorrer son 50 centímetros. Del suelo a las rodillas, o de las rodillas al suelo. Pidamos a Dios, hermanos, esa sabiduría, ese discernimiento, para poder discernir si lo que se nos está predicando de verdad es palabra de Dios o no. Y pidamos al Espíritu Santo que nos abra las escrituras, tanto a nosotros como ovejas, como a nosotros como pastores. Que Dios sea glorificándose en nuestras vidas. Póngase sobre sus pies, hermanos. Vamos a orar. Dios eterno, he predicado tu palabra, Señor, y le he dicho a mis hermanos, Señor, lo que yo creo tú pusiste en mi corazón esta noche, para que seamos edificados en tu palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, yo quiero rogarte que el Espíritu Santo descienda sobre este lugar, Señor, que nos abras las escrituras, Dios, que nos enseñes la manera en que podemos cuidar nuestra fe, en que podemos proteger nuestra salvación, Señor. La doctrina de salvación, la sana doctrina que tú, Señor, has dejado plasmada en tu palabra, Señor. Padre, queremos llegar hasta allá, queremos llegar a la Nueva Jerusalén. Sin embargo, Señor, el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, y sinceramente, Señor, creemos que ha devorado a muchos, incluso líderes, incluso pastores, con sus doctrinas, con sus enseñanzas tergiversadas. De la manera en que engañó a Eva, ha engañado a muchos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque necesitamos aferrarnos a tu palabra, aferrarnos a la sana doctrina, aferrarnos, Señor, a la comunión contigo. Ayúdanos, Señor. Yo pongo en tus manos, Señor, este lugar, esta iglesia, cada uno de mis hermanos y yo mismo, Señor, mi familia y yo. Necesitamos que tú te glorifiques y que nos ayudes a cuidar, Señor, cada paso que demos. Ayúdanos a no dejarnos encandilar, Señor, por doctrinas deslumbrantes que puedan arrastrarnos lejos de ti. Perdónanos si en algún momento hemos dudado de tu palabra. Perdónanos, Señor, si al ser confrontados con tu palabra nos hemos resistido, Señor. Perdónanos. Y ayúdanos, Señor, para que podamos llegar, te lo rogamos, en el todopoderoso nombre de Jesucristo. Sea, Señor, tu nombre glorificado en nuestras vidas. En Cristo Jesús. A tu nombre, gloria, Padre. Amén. Amén. Mis hermanos, pues les recordamos, próximo domingo, viernes a las 6 de la tarde, nuestra reunión de oración. El domingo, nuestra escuela dominical a las 11 de la mañana y el culto a las 12. El próximo viernes, nuestra reunión, nuestro culto de entre semana a las 6 de la tarde. Que Dios me los bendiga, hermanos, Dios los guarde
y nos vemos en el favor de Dios este viernes. Amén. Dios los bendiga, hermanos.